En Corea del Norte, recientemente se ejecutó a jóvenes ciudadanos por pelotón de fusilamiento por no más que disfrutar de las telenovelas surcoreanas y el K-pop, cosas que las autoridades dijeron que estaban corrompiendo las mentes de los jóvenes. En Myanmar, los ciudadanos acusados de disentir han sido torturados con serpientes e insectos, mientras que las aldeas fueron quemadas hasta los cimientos por orden del gobierno militar. En Eritrea, África Oriental, las autoridades regularmente participan en torturas y hacen desaparecer a los ciudadanos, quienes son secuestrados de sus aldeas y vendidos a la esclavitud moderna. Estos son los confines de la tierra en lo que respecta a la libertad y los derechos, pero en términos de gobierno totalitario, brutalidad y pura locura, hay un lugar tan extraño y prohibido que rara vez se menciona. Hoy, vamos a correr la cortina y echar un vistazo dentro de la dictadura más insana en la tierra. Turkmenistán. Un país que ha sido apodado la Corea del Norte de Asia Central, limita con Uzbekistán al norte e Irán al sur. Cubriendo alrededor de 190.000 millas cuadradas, una masa de tierra similar a Francia o España, se encuentra entre China, Rusia y Europa. Una vez pasado por alto en el escenario global, sus vastas reservas de gas natural lo han catapultado recientemente al centro de las maniobras geopolíticas. Según Freedom House y su último índice de libertad, Turkmenistán ocupa un lugar incluso más bajo que muchas de las dictaduras más notorias del mundo. Eso incluye a Corea del Norte, un país donde la gran mayoría de los ciudadanos no tienen idea de cómo es el mundo fuera de sus propias fronteras. El líder norcoreano Kim Jong-un ha etiquetado la influencia artística extranjera como un cáncer maligno, afirmando que amenaza la cultura de la nación. Como resultado, cualquier persona que sea sorprendida disfrutando de bandas como Blackpink o BTS corre el riesgo de ser ejecutada frente a un estadio de espectadores, una advertencia brutal destinada a eliminar por completo la influencia externa. Turkmenistán, empatado con Sudán del Sur como la nación menos libre del planeta, también tiene una larga historia de prohibición de música, especialmente cualquier cosa que pueda interferir con los procesos de pensamiento del público turcomano. En 2024, el país prohibió las canciones extranjeras en las bodas, diciendo a los ciudadanos que tocaran música en idioma turcomano, preferiblemente canciones cantadas por su ex líder, con talento musical, un multimillonario altamente corrupto del que hablaremos a lo largo de este video. Se pidió a los ciudadanos que lo alabaran en sus discursos, con informes que decían que no se toleraría el incumplimiento. Como todos saben, en Turkmenistán las paredes escuchan. Haces lo que te dicen. Una fuente anónima que recientemente había visto a algunos amigos casarse le dijo a los medios externos: todos estaban terriblemente infelices por cómo el gobierno está interfiriendo en nuestras vidas privadas. Una declaración valiente, dado el riesgo de ser penalizado por criticar a los poderosos. A pesar de una puntuación muy baja en el índice de libertad, se dice que los turcomanos son más libres ahora que en el pasado reciente. Las cosas eran muy diferentes durante la era de Saparmurat Niyazov, el primer dictador en jefe de Turkmenistán. Niyazov era un maestro de la mentira ignominiosa, construyendo una personalidad mítica a través de la propaganda estatal que reconocemos como un culto a la personalidad. Para los occidentales, este tipo de gobierno puede parecer una comedia negra política absurda, pero para los turcomanos era una realidad dura y brutal. Al igual que Kim Jong-un en Corea del Norte, Niyazov creía que la música que no lo alababa a él o al gran país que había creado a su imagen podría corromper las mentes de los jóvenes. En el año 2005, decidió que la mejor manera de lidiar con una población creciente y desenfrenada era prohibir la música grabada. Según él, las autoridades tratarían a los transgresores. Y de hecho, muchos músicos turcomanos han sido arrestados a lo largo de los años por el delito de hacer música pop. Después de un caso así, informes desde fuera del país indicaron que la policía les cortó el cabello a la fuerza y los insultó. Niyazov también prohibió la música grabada en la televisión, incluyendo melodías de temas y música de fondo. Los coches eran problemáticos porque ¿a quién no le gusta escuchar música en la radio? Su solución fue decretar que todas las radios fueran eliminadas de los vehículos. Fue entonces cuando también prohibió las barbas para los jóvenes, porque al parecer las barbas eran para los terroristas. También prohibió el cabello largo para los hombres, considerándolo más apropiado para las mujeres. La ópera y el ballet también fueron prohibidos. Según él, estaba protegiendo la verdadera cultura de Turkmenistán. Los dientes de oro también estaban fuera, porque según Niyazov, no había necesidad de ellos. Les dijo al público que no necesitarían prótesis si masticaban huesos como los caninos, lo cual fortalecería sus dientes, tal como sucede en los perros.
Aunque hay un elemento cómico en estas historias de perros y dientes, los decretos eran extremadamente serios. Kniazov estableció un nuevo ministerio de justicia para ser un vigilante del comportamiento inmoral, prometiendo castigos severos a cualquiera que no se adhiriera. En Turkmenistán, esto puede significar tortura, detención arbitraria o desaparición forzada. Discutiremos los castigos después. Por ahora, enfoquémonos en el ataque de Kniazov contra la razón. Nombró un cráter lunar con su propio nombre. Puso su nombre en la cima de una montaña y dijo que un planeta en la constelación de Tauro debería nombrarse como él. Los melones más jugosos del país y una raza de caballo llevan su nombre. También cambió los nombres de los días y meses en referencia a él, su familia, o la grandeza del país que afirmó haber diseñado y construido a partir de una visión profética. ¿Y quién podría discutir? Se había hecho presidente de por vida, diciéndole a su pueblo que había inaugurado una edad dorada en un país que, según algunas medidas, estaba más cerca de la Edad Media. Volvamos ahora en la historia y veamos cómo comenzó toda esta locura. Durante siglos, el área que ahora llamamos Turkmenistán fue hogar de tribus nómadas. La agricultura era difícil en una nación que era una extensa expansión de desierto muy caliente y muy seco. Sin embargo, su ubicación en la ruta de la seda que conectaba China con el actual Irak la hacía un lugar clave para los conquistadores en ciernes. La antigua ciudad de Marv era similar a un oasis que, durante cientos de años, fue controlado por Alejandro Magno, el Imperio Parto y el Imperio Sasánida. Los conquistadores trajeron consigo el budismo, el zoroastrismo, el cristianismo y el judaísmo, entre otras religiones. Las invasiones árabes de los siglos VII y VIII trajeron el Islam a Marv, la religión del 95% de los turcomanos en la actualidad. Genghis Khan llegó a la región en el siglo XII, quien en su conquista de Asia se detuvo en Marv, la quemó hasta los cimientos y asesinó a cerca de 1 millón de personas. Fue después de esta devastación que el área que conocemos hoy como Turkmenistán fue gobernada por varios pueblos tribales. Ok, admito que eso es mucha historia en una cáscara de nuez muy pequeña, porque la parte en la que queremos concentrarnos es la llegada del Imperio Ruso en los 1800. El Imperio zarista tenía sus ojos puestos en toda la región de Asia Central, expresando el deseo de someter a lo que consideraba un grupo de personas incivilizadas. Estos grupos, a los que llamamos kanatos, eran personas seminómadas que, mucho después de que Gran Bretaña aboliera la esclavitud en su vasto imperio, fueron algunos de los comerciantes de esclavos más activos en todo el mundo, si no los más activos en el siglo XIX. Millones de esclavos fueron comerciados en esta región a lo largo de la historia, mientras que cientos de miles de persas, kazajos y rusos fueron capturados en redadas en el siglo XIX y vendidos por los diversos kanatos en los mercados de esclavos de Asia Central. Los hombres solían ser forzados a trabajar, mientras que las mujeres a menudo eran entregadas a los harenes de los líderes musulmanes. Tanto el Imperio Ruso como el Imperio Británico querían tener influencia en Asia Central, por lo que poner fin a la esclavitud era un pretexto adecuado para la invasión. Al presentarse como civilizadores, podían justificar la expansión territorial mientras explotaban los recursos de la región. Esta competencia entre los imperios se conoció como el Gran Juego. En 1868, los rusos fueron a la guerra con el Emirato de Bujará y su capital, Bujará, un centro de comercio de esclavos en lo que hoy es parte de Uzbekistán. Los rusos ganaron. Repitieron esta victoria contra el Kanato de Jiva en 1873, otro importante centro de esclavitud, que luego se convirtió en un protectorado ruso, donde la esclavitud fue pronto abolida. En su conquista de Asia Central en 1881, los rusos lucharon contra la tribu teque de los turcomanos en lo que se conoció como la Batalla de Göktepe, donde alrededor de 7.200 rusos se enfrentaron a 20 a 25.000 turcomanos en una fortaleza situada a 28 millas de Ashgabat, la actual capital de Turkmenistán. Las tropas rusas se enfrentaron a muros de 18 pies de alto y de 20 a 30 pies de espesor. Estaban en gran desventaja numérica, pero eran un ejército con artillería moderna luchando contra traidores nómadas, cuya habilidad para el conflicto se centraba en atacar caravanas de viaje. Los rusos no tenían los suministros para mantener un asedio y hacer que los turcomanos se rindieran por hambre. Inicialmente decidieron realizar asaltos frontales que llevaron a pérdidas significativas. Con cientos de hombres rusos muertos y muchos más tomados como prisioneros, los rusos realizaron una retirada apresurada a través del desierto hasta la costa del Mar Caspio, solo para regresar con nuevas tropas bajo un nuevo comandante, el general Mikhail Skobilev. El 24 de enero de 1881, Skobilev
un astuto hombre de guerra hizo que sus hombres excavaran túneles bajo la fortaleza y colocaran explosivos. Hicieron volar una gran parte de las murallas, permitiendo a los rusos mejor armados irrumpir en el fuerte, donde murieron alrededor de 6.500 y otros 8.000 soldados y civiles turcomanos fueron masacrados en las secuelas. Los rusos perdonaron a unas 5.000 mujeres y liberaron a los esclavos persas, aunque los británicos, que en ese momento estaban en una guerra de propaganda con los rusos, a través del London Daily News informaron: no se perdonó a nadie, ni siquiera a los niños pequeños o a los ancianos. Todos fueron despiadadamente abatidos por los sables rusos. Como tienden a ser todos los conflictos, el Gran Juego fue una guerra de desinformación, así como de poder militar. Pero había algo de verdad en lo que el periódico decía sobre la barbarie. Los hombres del fuerte que se rendían fueron masacrados. Los rusos luego avanzaron hacia Ashgabat, que en ese entonces era solo una pequeña ciudad, y en el camino la masacre continuó, incluyendo el asesinato de civiles. En las propias palabras de Skobelev, cuantas la duración de la paz está en proporción directa con la masacre que infliges al enemigo. Cuanto más duro los golpees, más tiempo permanecen en silencio. Con esta mentalidad maquiavélica para guiarlos, el Gran Juego de los rusos terminó con la dominación de la mayoría de Asia Central. Aunque no hubo un ganador absoluto, los británicos protegieron su joya de la corona, India, que incluía la actual Myanmar, Pakistán y Bangladesh. Los dos imperios firmaron el acuerdo anglo-ruso en 1907, acordando aceptar el territorio del otro. Así que los rusos ahora tenían Turkmenistán, y la pregunta ahora era: ¿qué iban a hacer con una región de desierto árido que había estado completamente intacta por la industria europea? Este era un país que era 70% desierto, el desierto de Karakum, uno de los lugares más secos de la Tierra, que recibe entre 2.7 a 6 pulgadas de lluvia por año, dependiendo de la ubicación, y cuya temperatura más alta registrada es de 122 grados Fahrenheit o 50 grados Celsius. Si avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, parece que la esclavitud, o algo cercano a la esclavitud, está viva y bien en Turkmenistán. Se cree que alrededor de 72.000 personas en el país son obligadas a trabajar, algo que el gobierno niega. No obstante, los grupos de derechos humanos que acusaron no pueden ingresar al país para investigar. Estas personas son movilizadas forzosamente para tareas laborales en lo que los grupos de derechos humanos llaman SITA, esclavitud generalizada y sistemática. Una de las cosas que los rusos descubrieron que crecía en Turkmenistán era el algodón. Hoy en día, se cultivan alrededor de 198.000 toneladas de algodón allí cada año, lo que lo convierte en la cuarta exportación más grande y un gran contribuyente a los profundos bolsillos de las élites. Estas élites poseen toda la tierra, obligando a los agricultores a arrendar y seguir órdenes. De septiembre a noviembre de cada año es la cosecha, un asunto de suma importancia independientemente del trabajo diario de un ciudadano. El gobierno decreta que cuando se les pide que recojan el algodón, los ciudadanos deben cumplir con su deber para un país que actualmente es el 9º exportador de algodón más grande del mundo. Esta movilización de las masas incluye a los empleados del sector público. Hasta hace poco, incluso maestros y médicos debían comprometerse con el arduo trabajo estacional. Si no iban, serían multados o perderían sus trabajos. Sin importar género, estado de salud o embarazo, si eras elegido, debías cumplir con tu deber de recolección. O al menos, debes encontrar a alguien que lo haga por ti. A pesar de que el trabajo infantil es ilegal, estudios revelan que adultos demasiado ocupados en sus empleos principales han enviado a sus hijos a trabajar en los campos. A cada trabajador se le asigna una cuota. Si no la cumplen, podrían ser castigados. Los agricultores se ven obligados a presionar a los recolectores de algodón para cumplir con las cifras de suministro esperadas, o de lo contrario, también serán sancionados. Esta práctica de trabajo forzado perjudica más a los más pobres, ya que los ciudadanos con más dinero a menudo pagan a alguien para que ocupe su lugar. En cuanto a las mujeres, Turkmenistán abraza valores muy tradicionales. Las mujeres a menudo abandonan la educación temprano para procrear. Si trabajan, tienden a ganar menos que los hombres, una razón por la cual muchas no pueden pagar para evitar la cosecha anual. Para mantener el enfoque en las mujeres, a menudo se garantiza a las niñas en áreas rurales, a un hombre cuando aún son jóvenes, con el futuro esposo entregando una dote de dinero, camellos o ovejas. Se espera que las mujeres den a luz poco después de casarse, siendo preferible cuanto más jóvenes sean, lo cual tiene sentido en un país con una tasa de mortalidad infantil actual de 35.9 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos,
en parte debido a un sistema de atención médica deficiente. Estos números también representan una gran mejora respecto al pasado, cuando el líder cerró la atención médica fuera de la capital. La violencia doméstica es común, y a menudo se ve como una práctica estándar en las áreas rurales, donde los derechos de las mujeres son prácticamente inexistentes. Una mujer habló de los valores anticuados donde vive, en nuestro pueblo. Si te pones un vestido sin mangas o uno con una pequeña abertura, inmediatamente te tacharían de prostituta. La prostitución es ilegal, pero sigue existiendo. Durante las recientes represiones, la policía corrupta extorsionó a las mujeres en las calles, acusando a cualquier mujer encontrada en bares o clubes nocturnos de ser prostitutas simplemente porque estaban en un lugar donde tradicionalmente solo deberían estar los hombres. Turkmenistán puede ser una dictadura despiadada, pero a la gente en las ciudades aún le gusta festejar. En recientes redadas en clubes en Ashgabat, las mujeres fueron detenidas por escuadrones antiprostitución simplemente porque estaban allí. Algunas simplemente estaban celebrando un cumpleaños. Otras estaban con sus maridos. La hipocresía es asombrosa. Las mujeres locales son frecuentemente víctimas de trata con fines de explotación sexual, en su mayoría hacia Turquía, con la complicidad de funcionarios corruptos que reciben sobornos para permitirlo. Estas mujeres y hombres sin riqueza podrían querer escapar del país, por lo que el gobierno impone límites estrictos a la libertad de movimiento. Muchas personas intentan llegar a Rusia, Turquía o India. Incluso si después de una espera de 2 años obtienen un pasaporte, no hay garantía de que puedan salir. Reportes recientes indican que decenas de personas con boletos legales fueron detenidas en el aeropuerto por autoridades y devueltas a su lugar de origen. A algunos se les informó que estaban en una lista negra y se les prohibió salir, sin dar una razón. Un informe dijo que los guardias fronterizos crean varios problemas para los ciudadanos en el aeropuerto. No les permiten abordar el avión y los obligan a regresar. Ocasionalmente, habrá una prohibición total de viajar. En 2023, los informes de noticias decían que no se permitía salir del país a las mujeres turcomanas casadas con extranjeros. Algunas supuestamente lo hicieron, dirigiéndose principalmente a Turquía, pero solo después de sobornar a funcionarios corruptos en el aeropuerto internacional de Ashgabat. En 2024, el gobierno, preocupado por la inmigración masiva, ordenó a los ciudadanos entregar sus pasaportes a las autoridades. Esto incluía a los estudiantes, a quienes se les hizo firmar una declaración en la que prometían no intentar estudiar en el extranjero. Más tarde, exploraremos cómo los medios de comunicación controlados por el Estado de Turkmenistán infunden miedo en la gente al difundir propaganda que advierte que ir al extranjero es peligroso. Como la mayoría de las naciones, Turkmenistán no quiere perder su fuerza laboral ni experimentar una fuga de cerebros. Pero mantener a las mejores mentes es un desafío en un país donde los ciudadanos no tienen derechos. Esto no quiere decir que todos los turcomanos no puedan ver a través de la propaganda gubernamental. Muchos tienen la capacidad, pero no pueden actuar al respecto. El gobierno gobierna a través del miedo, así como inculcando ignorancia generalizada. En 2024, una periodista y activista de 75 años llamada Soltán Achilova tenía programado asistir a una conferencia sobre derechos humanos. Pero antes de que pudiera salir del país, 4 hombres con batas blancas aparecieron en su apartamento y la metieron a la fuerza en la parte trasera de una camioneta. Los hombres le dijeron que se la consideraba de alto riesgo para propagar enfermedades infecciosas. La llevaron a un hospital y la detuvieron allí. El miedo a las enfermedades infecciosas, un miedo más explotable desde la pandemia global, ha sido utilizado como arma en Turkmenistán. Esto se conoce como confinamiento forzado arbitrario. Es lo que a menudo les sucede a los críticos y blogueros activistas que escriben sobre las condiciones en Turkmenistán. Algunos son enviados a confinamiento solitario. Algunos nunca se vuelven a ver. Según la campaña Prove They Are Alive, desde el año 2002, 162 personas han desaparecido después de ser arrestadas por cargos vagos. Los activistas dicen que cada una de estas personas desaparecidas eran consideradas amenazas políticas para el poder absoluto. Volvamos ahora a la historia antes de continuar con el presente distópico. El Imperio ruso había expandido exitosamente hacia Asia Central, pero todo cambió con la Revolución Rusa. Turkmenistán se convirtió en un bastión antibolchevique, resistiendo el control soviético hasta que los bolcheviques salieron victoriosos. En los años 20, a medida que la Unión Soviética tomaba forma, se trazaron oficialmente las fronteras modernas de Turkmenistán, integrándolo en la red de repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El plan era industrializar el país e introducir la agricultura colectiva. Rusia había sido azotada por hambrunas durante décadas. El control de la agricultura en Asia Central fue un intento de prevenir futuras hambrunas masivas.
Funcionarios rusos fueron enviados para supervisar los colectivos estatales. En 1953, Nikita Khrushchev se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista. Sacudió el mundo comunista con su crítica al ex líder, el tiránico Joseph Stalin. Khrushchev inició inmediatamente una campaña de reformas, introduciendo la campaña de las tierras vírgenes en 1954, diseñada para extraer productos agrícolas de los soviéticos de Asia Central. Los rusos construyeron un canal en Turkmenistán ese año que triplicó la cantidad de tierra cultivable. Al mismo tiempo, se alentó a los rusos a mudarse a Turkmenistán. No estaban allí solo para liderar la extracción de recursos, sino como maestros en escuelas que iluminarían a las familias nómadas de Turkmenistán sobre la gloria de la Rusia moderna. Aunque la producción de algodón se disparó después de la construcción del canal, Turkmenistán siguió siendo increíblemente pobre. Muchas de las personas más ricas eran ahora expatriados rusos, que constituían alrededor del 15% de una población que aumentó de 1.2 millones a 1.5 millones en un periodo de 20 años. La producción de algodón aumentó de 150.000 toneladas por año a unas 400.000 toneladas por año. Esto puso a Turkmenistán en el mapa del comercio internacional. Pero gran parte de las ganancias de la industria volvieron a Rusia. La gente sentía que su tierra estaba siendo explotada, no para ellos, sino para forasteros que sabían poco sobre su cultura. Su creencia se confirmó aún más en la década de los 60, después de que los rusos descubrieron importantes campos de gas en el desierto de Karakum. En 1966, el campo de gas de Daletabad, cerca de la frontera con Irán, se convirtió en uno de los campos de gas más grandes del mundo. Durante esta era, la esperanza de vida promedio era de unos 55 años, una de las más bajas del hemisferio norte. Las tasas de mortalidad infantil también eran algunas de las peores del mundo, con 130.3 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos. Las tasas de alfabetización también eran relativamente muy malas. En términos de datos de otras repúblicas soviéticas, Turkmenistán se estaba quedando atrás en el gran proyecto soviético. Moscú envió a funcionarios e ingenieros rusos para construir oleoductos, plantas de gas y nuevas redes de transporte, transformando una nación que una vez había sido uno de los lugares más remotos del planeta. El petróleo continuó siendo extraído del suelo en dirección a Rusia y otras repúblicas soviéticas, dejando nuevamente a los turcomanos sin mucho que mostrar de lo que se había convertido en un auge petrolero. Ahora, partes de ella estaban muy contaminadas y los antiguos pueblos tribales, forzados a trabajar en granjas de algodón y plantas de gas, sentían que su cultura se estaba erradicando. Los ecosistemas en los que habían confiado durante siglos fueron interrumpidos. No hay evidencia más clara que la fuga de gas en Darbaza en 1971, justo en medio del desierto. Para prevenir un envenenamiento mortal, Moscú ordenó que se encendiera la fuga, creando una llama aparentemente eterna que ahora se conoce como el cráter de gas de Darbaza, una aterradora conflagración que parece provenir de las profundidades del infierno. Para entonces, los turcomanos ya estaban familiarizados con los desastres naturales. En 1948, un terremoto cerca de la capital acabó con hasta 100.000 personas, alrededor del 10% de la población del país. Los soviéticos hicieron todo lo posible por mantener la noticia en secreto, sin informar al resto del mundo ni a los turcomanos que vivían en el resto del país. Esto, con el tiempo, generaría más resentimiento hacia los amos soviéticos. Un hombre que más tarde explotaría esta antipatía y desconfianza fue el futuro presidente turcomano, Sapar Murat Niyazov. Perdió a su madre y a 2 hermanos en el terremoto, y su padre fue asesinado luchando por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Con muchos de sus otros parientes muriendo en el terremoto, quedó huérfano. Un día, aprovecharía esta tragedia de juventud para crearse una estatura mitológica para sí mismo. El país siempre estuvo listo para un futuro dictador. Durante los días de explotación de recursos naturales, los soviéticos cerraron mezquitas, suprimiendo la religión y los líderes religiosos. Bajo la creencia materialista comunista, la fe y la energía de las personas deberían dirigirse hacia la unión. Bajo los imperativos de rusificación, los soviéticos intentaron borrar las tradiciones nómadas que se remontaban a cientos de años. Alejaron a los hombres de sus preciados caballos y los enviaron a trabajar en granjas colectivas. Por lo tanto, cuando la Unión Soviética colapsó al final de 1991, Turkmenistán estaba listo para un líder que prometiera reavivar el orgullo nacional. Antes del colapso, Niyazov había sido el primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Turkmenistán. Tomó el relevo de Mohammad Nazar Gaparov, quien había liderado desde finales de los años 60, pero perdió su trabajo bajo una nube de nepotismo y corrupción.
Aunque algunos aspectos del país se modernizaron durante los días de auge del petróleo y el algodón, la corrupción fue un hilo que atravesó toda la existencia en Turkmenistán. Niyazov tomaría ese hilo y lo convertiría en una manta que sofocaría cada centímetro del país. Emprendió una misión para enriquecerse a sí mismo y a sus poderosos amigos de la élite. Previamente, había apoyado completamente al Partido Comunista y el derrocamiento del reformista Mikhail Gorbachov. Fueron los comunistas quienes lo habían puesto en el poder, y temía cualquier cambio que amenazara ese poder. Sabía muy bien que había resentimiento en su país proveniente de nacionalistas y extremistas islámicos. La liberalización política podría ser su fin si a su pueblo se le otorgaran derechos de expresión y de palabra. Además, la economía de Turkmenistán estaba profundamente vinculada a los acuerdos comerciales, infraestructura, gestión de recursos y gobernanza de Rusia. Con Moscú controlando todo, desde la educación hasta la planificación económica, Niyazov temía que separarse de la Unión Soviética llevara a un colapso económico total. Sin embargo, el golpe que apoyó fracasó, y Turkmenistán de repente se encontró flotando en una realidad independiente, su ancla desenganchada de su guardián soviético. Temeroso de una revuelta y ansioso por lo que la libertad política podría hacer al status quo, Niyazov rápidamente se convirtió en el líder de los turcomanos. En 1992, manipuló una elección donde él era el único candidato, asegurando el 99.5% de los votos. En 1994, realizó un referéndum para extender su mandato hasta el año 2002, alegando que la gente lo quería como su líder y que temían que surgiera inestabilidad sin él. El 99.9% de los votantes estuvieron de acuerdo con él, una imposibilidad que se convertiría en una característica de la vida turcomana durante muchos años. Luego, en 1999 se declaró presidente de por vida. Según él veía, su mejor opción era gobernar con mano de hierro, prometiendo todo el tiempo libertad y prosperidad mientras propagandizaba a las masas para asegurarse de que no veían la contradicción. La población escuchó que su país, su otrora gran y única cultura, sería revivida. Dijo que introduciría reformas económicas radicales. Dijo que escribiría una constitución y crearía un entorno político de controles y equilibrios. Si la gente confiaba en él, les prometió una edad de oro, más comodidad de la que podrían imaginar ahora que los ingresos de los recursos naturales se dirigían a casa en lugar de ir a Rusia y las otras repúblicas soviéticas. En realidad, estaba vendiendo esos recursos a Rusia a precios de saldo, aunque Rusia todavía controlaba la infraestructura, dejando a Turkmenistán pocas opciones para volverse verdaderamente independiente. Como es el modo de los totalitarios, la influencia de Niyazov se infiltró gradualmente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Introdujo un nuevo alfabeto turcomano basado en el latín en lugar del cirílico ruso. Inventó una nueva historia, en parte basada en hechos y en parte en fantasía. Les dijo a su gente que había sido bendecido con una visión, una profecía que le fue entregada y que le mostró el camino hacia un sendero dorado de vida para el pueblo turcomano. Esta historia y sus visiones fueron plasmadas en el libro Ruhnama, una especie de texto cuasi sagrado que era lectura obligatoria para toda la población. Así fue como desarrolló su culto a la personalidad, contándole a su gente cómo había quedado huérfano a causa de una tragedia y cómo el destino lo había elegido para liderarlos después del imperialismo soviético. El libro le dice a sus lectores y a toda la nación que aquel que lea el Ruhnama 3 veces encontrará riqueza espiritual, se volverá más inteligente, reconocerá la existencia divina e irá directamente al paraíso. En iglesias y mezquitas, el libro yacía al lado de la Biblia y el Corán. Niyazov no afirmaba ser Dios, pero era el mensajero de Dios. Si estudiabas en la escuela, estudiabas el Ruhnama. Si trabajabas en el gobierno, el Ruhnama siempre estaba a tu lado. No podías conseguir un trabajo para el Estado sin dominar este libro, lo que dificultaba que las minorías que no podían leer el idioma turcomano encontraran empleo. Ni siquiera podías pasar una prueba de conducción sin conocer el Ruhnama de principio a fin. En resumen, entender la vida era entender el Ruhnama. Como una vez escribió George Orwell, quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Este fue el plan para el liderazgo de Niyazov en un país que continuaría con el absurdo nacional bajo sus futuros líderes. A principios de los 2000, el libro seguía siendo el núcleo de los currículos escolares, a menudo reemplazando asignaturas académicas que podrían desarrollar lo que aún era una nación muy atrasada.
Los jóvenes pasaban horas por semana en la escuela secundaria y la universidad leyendo pasajes como este. El largo de la barba es inversamente proporcional al tamaño del cerebro. A menor cerebro, menor sabiduría. Se decía que el libro era igual al Corán y la Biblia, y por lo tanto en el centro de todo el universo. Los padres llevaban a sus hijos al parque Ashgabat, donde podían contemplar un Ruknama de neón de 20 pies. En el año 2005, se les dijo a los ciudadanos que su libro nacional conquistaría el espacio, por una copia de este siendo lanzada a la órbita en un cohete propulsor Dnepr ruso. Los medios de comunicación nacionales, que como verás más adelante solo sirven como propaganda, dijeron que el libro que conquistó los corazones de millones en la Tierra, ahora está conquistando el espacio. Volvamos a los 90 y examinemos de cerca los inicios del mandato de Niyazov. Niyazov quería que su pueblo se sintiera orgulloso de su independencia, pero Rusia aún tenía control sobre los recursos naturales de Turkmenistán, utilizando su infraestructura para comprar gas muy barato. Turkmenistán permaneció muy pobre fuera de unas pocas élites. A pesar de una economía en dificultades, Niyazov hizo todo lo posible para aplacar a su pueblo, dándoles agua, gas y electricidad gratis, prometiendo que seguiría así durante 10 años. Quería ser adulado, pero su país no podía permitirse su ostentosa bondad. Prometió derechos humanos, pero cualquier crítica enfrentaba detención arbitraria o desaparición forzada. Prohibió la prostitución. Sin embargo, tan pronto como tomó el poder, las jóvenes eran recogidas de las provincias y enviadas a la ciudad para entretener a los funcionarios de alto rango. Los informes dicen que las chicas fueron elegidas por su belleza y sus modales. Iban a Ashgabat para continuar su educación y algún día ser recompensadas con un trabajo prestigioso. Los padres no tuvieron más opción que dejar ir a sus chicas. Las mujeres asignadas a lo que esencialmente era secuestrar a estas chicas, primero comprobaron que las chicas tenían sangre pura. De 17 a 20 años, las chicas también tenían que tener una piel saludable. Requerían tener buenos dientes, ser delgadas y hermosas. Las mujeres las midieron para asegurar que cumplieran los criterios. Los informes indican que las chicas que no eran del todo correctas y quizás no tan bonitas, no se desperdiciaban, sino que eran enviadas a funcionarios de rangos inferiores. Un artículo sobre el asunto explicó, si la chica no califica, entonces se la entrena para otros propósitos. Por ejemplo, atendiendo a altos funcionarios del país en recepciones y eventos. A las niñas se les enseña etiqueta, modales y cómo colocar y retirar correctamente la vajilla. A mediados de los 90, mientras Rusia seguía explotando recursos, se abrieron nuevos oleoductos hacia Irán. Se construyó un ferrocarril hacia Irán, permitiendo el envío de algodón y otros bienes. En 1998, los líderes turcomanos se reunieron con el presidente Bill Clinton y firmaron un acuerdo para expandir las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. Se prometió al país la integración en la economía global, siempre que aceptara las iniciativas de privatización y siguiera las sagradas órdenes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En otras palabras, los Estados Unidos estaban incorporando a Turkmenistán en su llamada esfera de influencia porque había reservas de gas natural por obtener. Naturalmente, los Estados Unidos no querían que todo este petróleo en Turkmenistán fuera a Irán y Rusia. La oficina de Clinton emitió un comunicado declarando que la democratización, reforma económica y respeto a los derechos humanos son fundamentales para el futuro de Turkmenistán. Elecciones libres, derechos humanos, el Estado de Derecho y el pluralismo político, todo con el apoyo activo del país más poderoso del mundo. Sonaba genial en papel, pero nunca iba a suceder. Lo que realmente quería Estados Unidos, aparte de las promesas de democracia, era el gasoducto transcaspiano. Conectaría las reservas de gas con Europa, alejándolas de Irán, Rusia y la futura amenaza de China al estatus de superpotencia de los Estados Unidos. Sin embargo, las estrechas relaciones con los Estados Unidos conllevaban riesgos, especialmente para las élites turcomanas que no querían perder su control sobre el poder. También parece, dada la reputación de la CIA, que Niyazov creía en lo que una vez dijo el diplomático estadounidense y científico político realista Henry Kissinger: puede ser peligroso ser enemigo de América, pero ser amigo de América es fatal. Tras reunirse con Clinton, Rusia acordó pagar más por el petróleo, y Turkmenistán se convirtió en una economía de rápido crecimiento. Entonces, en lo que a veces se llama el nuevo gran juego, Rusia obtuvo lo que quería a un costo. Mientras tanto, Estados Unidos priorizó la guerra contra el terrorismo, relegando su interés en Turkmenistán. En 2003, Rusia y Turkmenistán firmaron otro contrato de petróleo.
esta vez por 25 años, con la condición de que los turcomanos no vendieran gas al oeste. En 2025, ese contrato está casi terminado. Turkmenistán ahora está destacando en el mapa geopolítico. El 80% de su gas ahora va a China, y aunque Rusia no juega un papel tan grande, China no quiere que el gas de Turkmenistán vaya a Europa. Con los nuevos acuerdos de petróleo, miles de millones de dólares inundaron Turkmenistán a finales de los 90 y principios de 2000, exportando alrededor de 13.2 a 15.4 billones de galones imperiales de gas natural por año. Ahora era uno de los mayores exportadores de energía de Asia Central. ¿Esto quería decir que las calles estaban cubiertas de oro? ¿Esto implicaba una infraestructura moderna, mayor esperanza de vida y un renacimiento cultural basado en la libertad de expresión? La respuesta es no. Lo que sí significaba era cuentas bancarias suizas y empresas offshore llenándose de montones de dinero extranjero. Mientras la mayoría del país sufría, Niyazov construyó hermosas estatuas de sí mismo. Les dio a las personas relojes con esferas con su rostro impreso en ellos. Mostró a los turcomanos qué gran país en el que vivían cuando erigió su trípode de 12 millones de dólares, el llamado Monumento a la Neutralidad, un edificio de 246 pies con ascensores en sus patas. El monumento era para mostrar que Turkmenistán era neutral en la política global. ¿Era neutral? ¿Sigue siendo neutral? Bueno, aunque afirma serlo, ciertamente parece estar más cerca de lo que los propagandistas occidentales llaman el nuevo eje del mal: Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Niyazov puso su rostro en los billetes y la bandera. Su nombre aparecía en el himno nacional. Erigió una estatua dorada de 39 pies de sí mismo en la cima del monumento a la neutralidad que rotaba para poder siempre enfrentar al sol. Cuando se emitían transmisiones en la televisión, su logotipo siempre estaba en la pantalla. Mientras tanto, profesaba humildad. Una vez dijo: «Personalmente estoy en contra de ver mis fotos y estatuas en las calles, pero es lo que la gente quiere». En su esfuerzo por construir una gran ciudad que reflejara su divinidad, importó tanto mármol blanco de Italia que Ashgabat pronto tuvo más mármol que cualquier otra ciudad en el mundo. Pero esta era la era de Internet, donde su gente posiblemente podría leer en línea acerca de lo terriblemente corrupto que era y lo absurdamente insano que podría ser su país. Entonces, ¿cómo esperarías de un tirano? Cerró los cibercafés, el principal lugar donde la gente podía conectarse a Internet, ya que pocas personas tenían computadoras. En 2005, solo el 0.7% de los turcomanos tenían acceso a Internet, y muchos de ellos se habrían beneficiado del sistema corrupto. Niyazov también cerró la biblioteca del país. Como una vez dijo el dictador chino Mao, Niyazov creía que leer demasiados libros es peligroso. Dijo que su pueblo solo necesitaba 3 libros: la Biblia, el Corán y, por supuesto, Ruknama. Y mientras la propaganda mediática les decía a los ciudadanos lo buenas que eran sus vidas, Niyazov cerró todos los hospitales fuera de la capital, diciendo que si la gente estaba enferma o herida, bueno, la mejor atención médica les esperaba en la ciudad más maravillosa del mundo. Los soldados fueron despedidos en masa, y los que quedaron tuvieron que jurar no el juramento hipocrático, sino lealtad a su gran líder. En total, se despidieron a 15.000 miembros del personal médico. Pasaron de tratar a personas enfermas a recibir armas como soldados reclutados. En 2017, una doctora llamada Kursanayi Ismatalayeva fue despedida porque no aceptaba sobornos y no daba a los pacientes tratamientos totalmente innecesarios. Fue detenida inmediatamente después de que su caso se mencionara en una reunión del Parlamento Europeo llamada Prácticas de Opresión en Asia Central, Voces de los Defensores de los Derechos Humanos. Parece que ya estaba bajo vigilancia. Los informes de noticias dijeron que hombres llegaron a su casa y se la llevaron. No se les dijo a su familia o amigos a dónde la habían llevado. Sus computadoras y teléfono también fueron confiscados. Según los medios externos, su desaparición forzada resultó en 9 años de prisión por cargos completamente falsos. Los informes indican que se enfermó mucho en prisión y se le negó un médico a pesar de perder mucho de su peso corporal. A medida que florecía la corrupción y la nación era mal administrada, Niyazov quitó las pensiones a cerca de 1/3 de la población, lo que resultó en la muerte de muchas personas mayores. A pesar de esto, Niyazov mantuvo que peligrosos extranjeros mentían sobre su país. Ocasionalmente, había activistas dentro de la nación que eran recogidos de sus hogares y torturados con drogas psicotrópicas. Los periodistas y también las minorías religiosas fueron llevados a centros de rehabilitación de drogas y tratados con una inyección.
una víctima afirmó que quedó paralizado tras recibir drogas. En lo que seguramente fue otra demostración del poder de Niyazov, incluso decretó que todos los perros fueran prohibidos en la capital, diciendo que llevaban un olor no adecuado para su gran maravilla de mármol blanco. Cuando dejó de fumar después de un susto de salud, les dijo a su gente que ahora estaba prohibido fumar en todos los lugares públicos. Eso fue alrededor del tiempo en que prohibió la ópera y el ballet, erigiendo un gigantesco palacio de hielo a su paso. Un palacio de hielo en medio de un país de temperaturas abrasadoras y desierto. También construyó un zoológico e importó pingüinos. El palacio se construyó, según se dijo, para que cada niño en Turkmenistán debería aprender a patinar sobre hielo. Fue terminado en 2006, pero nunca se reveló el costo del ambicioso proyecto, que se rumorea fue de alrededor de $29 millones. No es que la gente de su país no mereciera patinaje artístico y hockey, pero tener un lugar así en el horno del mundo, mientras la gente perdía sus pensiones y pasaba hambre, parecía una extravagancia. Las emocionantes noticias sobre palacios se entregaban a los turcomanos en canales de televisión donde se había prohibido a los presentadores usar maquillaje. Según Niyazov, los auténticos turcomanos deberían tener el color del trigo. En su decreto, escribió que las presentadoras usan demasiado polvo blanqueador. A veces los presentadores también lo hacen. Esto no puede ser permitido. Se puso a trabajar a la gente y se importó mano de obra barata a la capital para construir hoteles de 5 estrellas. Se demolieron barrios enteros para hacer espacio para estos lujos. Mientras tanto, muchos de esos trabajadores vivían en las afueras en contenedores de envío. Algunos estaban adictos al opio y la heroína que habían fluido constantemente por Turkmenistán desde que Niyazov tomó el control, enriqueciendo a los funcionarios como a menudo lo hacen las drogas en las naciones en desarrollo. Con tanto poder, por supuesto, había oposición. A inicios de los 2000 se repartieron folletos en la capital, exigiendo la destitución de Niyazov. Luego, el 25 de noviembre de 2002, su comitiva fue atacada a tiros a plena luz del día mientras viajaba por el centro de Ashgabat. Las balas de las armas automáticas rebotaron en las ventanas blindadas de su Mercedes-Benz, sin herir a nadie. Como intentos de asesinato, fue patético, o convenientemente de bajo esfuerzo. Niyazov fue tras sus enemigos inmediatamente. Se decía que tenía los nombres de los conspiradores antes de regresar a salvo al palacio presidencial. La culpa se atribuyó a la oposición turcomana en el exilio y a mercenarios extranjeros quienes, según él, estaban trabajando con políticos desleales en su gobierno. Ahora se piensa que la razón por la que tenía el nombre tan rápido es que el evento fue una bandera falsa, una razón para que él eliminara a los hombres que no consideraba leales. Falsa bandera o no, utilizó el ataque como excusa para purgar a decenas de hombres de su gobierno. Exigió un aumento de la vigilancia en su país, debilitando la poca privacidad que ya se concedía a su pueblo. Se instalaron cámaras de circuito cerrado de televisión en todos los lugares públicos por decreto. Restringió la libertad de movimiento y revocó la doble ciudadanía para los rusos étnicos. Como escribió un investigador británico, el fallido intento de golpe de Estado ayudó inadvertidamente a la propensión de Niyazov a llevar a su país a un estado de aislamiento cada vez mayor. Tenía más poder que nunca después del intento de asesinato. Había asegurado acuerdos petroleros con Irán y ahora también con China, liberando a su país de lo que había sido dependencia de Rusia. Y ahora se sentía justificado en hacer a su nación más opresiva de lo que nunca había sido. Justo cuando Niyazov estaba disfrutando de este control sin precedentes, cayó de rodillas el 21 de diciembre de 2006. A pesar de tener acceso a la mejor atención médica que el mundo tenía para ofrecer, su vida de comida rica y consumo excesivo de alcohol lo había alcanzado. Esta vez el asesino fue un paro cardíaco. Tenía solo 66 años, lo cual estadísticamente era aproximado, dado que la esperanza de vida promedio en su nación estaba entre 64 y 66 en el momento de su muerte. Solo era 68 en 2021, aunque las mujeres en promedio en el siglo XXI podían esperar vivir de 5 a 7 años más, resultado de que los hombres realizan la mayoría de los trabajos peligrosos y estresantes, y su propensión a fumar y beber, a pesar de las leyes que limitan el consumo de esas drogas. Después de la muerte inesperada de Niyazov, su país se preparó, tal como lo hizo Rusia después de la muerte de Stalin. La British Broadcasting Corporation escribió: Turkmenistán, que tiene grandes reservas de gas, ahora enfrenta un futuro incierto, con grupos rivales y potencias externas luchando por influencia. Para la ciudadanía educada, había alguna esperanza de que su nación absurda se volviera más abierta y democrática.
¿Se aligeraría esta tierra de rarezas y revertiría los muchos decretos extraños de Niyazov? Las noticias estatales le dijeron a la gente que estuviera tranquila y valiente, mientras trataban con la, cita, severa prueba que ha caído sobre nuestra nación. Se decretó una semana de luto y se cancelaron las celebraciones de Año Nuevo. La Constitución exigía que el siguiente en la línea sería Ovesgeldi Atayev, presidente de la Asamblea de Turkmenistán. Por ley, se decretó que él se convertiría en presidente interino durante el caos de un vacío de poder. Pero parece que las élites lo consideraron indigno. Lo arrestaron, alegando cargos de abuso de derechos humanos y abuso de poder. Fue un caso de elegir a la nueva élite y deshacerse de los no deseados. El hombre que llenó las botas doradas de Niyazov fue Gurbanguly Berdimuhamedov, quien en ese momento era uno de los viceprimeros ministros y el ministro de Salud. Una vez que fue presidente interino, prometió a su pueblo una elección libre y justa. Lo que obtuvieron fue una mascarada del proceso democrático, en la que él se llevó el 89% de los votos. El resultado llevó a que organizaciones internacionales calificaran la elección como una farsa descarada. Ahora, como líder, al igual que había hecho Niyazov, Berdimuhamedov prometió reformas a su pueblo. Dijo que devolvería las pensiones que se habían quitado. Prometió poner fin al nepotismo que había plagado a su país. Erradicaría la corrupción de las élites que se habían enriquecido con el petróleo mientras dejaban al resto de la nación luchando por pedazos de carne. Y dijo que educaría a la gente. Y esto comenzaría con una lección en el culto a la personalidad que su predecesor había perfeccionado. Afirmó que esos días habían terminado. Liberaría el Internet y la gente podría ver por sí misma lo que el resto del mundo decía sobre Turkmenistán. Cumplió con algunas de esas promesas, incluyendo devolver a su gente al Internet. Hoy, alrededor de 2.5 millones de una población de 7.3 millones están en línea, ya sea a través de una conexión en casa o móvil. Como exploraremos más tarde, estas personas podrían estar en línea, pero enfrentándose a ellos hay un cortafuegos que sería imprudente intentar eludir. Esto les deja con poca diversidad de Internet. Berdimuhamedov sí dio a la gente sus pensiones, pero la libertad que prometió, el fin del nepotismo, nunca se materializó. Todavía tenía la intención de robar a su país y gobernar con fuerza bruta. Berdimuhamedov no era solo un hombre de reformas de sonido moderno. Era fresco como el hielo, brillando en el oasis del desierto de Turkmenistán. En óptica, era un dictador confiable. Avancemos a 2021 cuando su mandato llegaba a su fin. En ese año, muchos turcomanos habrían estado viendo los canales de televisión estatales estrictamente controlados cuando dos jóvenes aparecieron en un complejo turístico en el mar Caspio, listos para cantar rap. Turkmenistán ahora estaba adyacente al hip hop. Uno de los jóvenes era el nieto del señor Berdimuhamedov. Se unió a ellos con choques de puños mientras comenzaban a cantar, una canción muy diferente en tono a los números formales que Niyazov había escrito sobre su propia gran grandeza. El rap, cantado en inglés, contenía la línea: «La vida es tan maravillosa en mi patria, mi espléndido y deslumbrante Turkmenistán». Porque todos saben, cuando la vida es maravillosa, necesitas que te lo digan constantemente. Berdimuhamedov siempre estaba en la televisión, haciendo algo popular, inteligente o valiente. Como todos en Turkmenistán saben, él no solo es bueno en rap, sino también en fútbol, carreras de caballos y autos, DJing, escritura de libros y tiro con armas. Él puede hacer lo que sea, incluso ser un excelente guitarrista. Con los años, a menudo ha aparecido en televisión, cantando y tocando para su leal pueblo. En una de esas canciones, titulada Rayo de Felicidad, toca frente a trabajadores de la construcción que aplauden en una nueva planta de gas. En la sección de comentarios del video de YouTube, las personas que escriben en ruso elogian las habilidades de Berdimuhamedov para tocar la guitarra o ofrecen una breve crítica del autoritarismo. Se pregunta por qué las guitarras de los trabajadores estaban desafinadas durante la presentación, pero la de Berdimuhamedov no. A lo que una persona respondió: «En Turkmenistán está prohibido tocar mejor que el presidente». Entonces lo que los turcomanos tenían con Berdimuhamedov era otro culto a la personalidad. Simplemente no era tan absurdo como lo que vino antes. Era un tirano, pero para muchos de su gente, él era la personificación de lo genial, bueno en todo lo que se proponía hacer. De hecho, una vez se cayó de su caballo en una carrera que se suponía era para el consumo público, pero el accidente mostró imperfección, por lo que el video fue suprimido. En cambio, la gente lo vio colgando de camiones en movimiento rápido, y una vez lo vieron montando una bicicleta con una mano y disparando un arma con la otra. Comparado con su predecesor, se le representaba como un gobernante alegre y mucho más indulgente.
Una vez, le regaló un cachorro al presidente ruso Vladimir Putin, un acto de dulzura que desdibujó la realidad. El equipo de Relaciones Públicas contrató a Jennifer López para actuar en su 56º cumpleaños, lo que ella lamentó después. Se informó que recibió $1 millón por cantar. Feliz cumpleaños para consternación de muchos occidentales. Pero más allá de todo su espectáculo y propaganda, era otro multimillonario, haciendo a un puñado de élites en su país increíblemente ricos, mientras que el resto de la población sufría en silencio. A pesar de su apariencia benigna, las reglas seguían siendo las mismas sobre la tortura y la desaparición forzada. La crítica seguía siendo absolutamente prohibida. Fuera del país, los cables diplomáticos de Estados Unidos expuestos por Wikileaks calificaron a Berdimuhamedov de mentiroso, vanidoso, acusado de corrupción a gran escala. Era un maniático del control y enriqueció a su familia y amigos a través de una cultura de soborno, nepotismo y malversación. Mientras que Niyazov era un loco en lo que respecta a los decretos, se decía que Berdimuhamedov era más corrupto, llegando incluso a aceptar un yate de $60 millones de una compañía de gas rusa simplemente para acelerar la conclusión de un trato. Berdimuhamedov se enriqueció aún más después de orquestar los acuerdos petroleros con China, aunque de alguna manera el país prosperó, de ahí las pequeñas mejoras en la esperanza de vida. Reabrió muchas de las clínicas médicas que Niyazov había cerrado. También mejoró el estándar de la educación superior, reduciendo significativamente la cantidad de estudio del gran Rukmana, sacándolo de las escuelas, iglesias y mezquitas. Derribó estatuas, eliminó las constantes ceremonias estupefacientes y reabrió bibliotecas e incluso fomentó la lectura. Sin embargo, la mayoría de las pocas librerías en el país hoy en día son estatales y en las privadas la selección es escasa. Para 2015, del 80 al 90% del petróleo se dirigía a China. Berdimuhamedov utilizó gran parte de este dinero para hacer la Ciudad Blanca aún más maravillosa de lo que ya era. Construyó estadios, complejos deportivos y un pueblo turístico que se asemeja a un mini Las Vegas. Este lugar se llama Basa, donde puedes recibir terapia de lodo durante todo el año en un sanatorio de bienestar. Cantó canciones sobre ello, entre otras tituló Prosperidad y Protector. 23 hoteles en este Vegas de Asia Central cuestan cerca de $5.000 millones. La prístina capital blanca de Ashgabat es de hecho inmaculada, hogar de grandiosos edificios, museos y hermosos parques donde no encuentras un pedazo de papel de desecho. Pero mientras Berdimuhamedov construía esta magnífica ciudad, reescribió la constitución y reprimió el disenso con tolerancia cero. Las autoridades todavía emplean la tortura para lograr confesiones. Todavía hay detenciones sin juicios y desapariciones forzadas de críticos del gobierno. Amnistía Internacional documentó recientemente torturas, que incluyeron insertar agujas debajo de las uñas, aplicar descargas eléctricas, asfixia con una bolsa de plástico y el uso de drogas psicotrópicas. Los activistas están encarcelados y sus familias son amenazadas. Todo el tiempo, el periodismo independiente en el país se encuentra con una intolerancia más extrema. Mientras esto sucede, se estima que $28.000 millones se encuentran en cuentas bancarias en el extranjero, ganancias de los nuevos acuerdos de gas y las cosechas de algodón. En lo que se ha dicho a la gente que es un área de felicidad bajo Berdimuhamedov y luego su hijo, ha habido racionamiento de alimentos e informes de hambre masiva. El gobierno niega que haya pobreza extrema, lo que hace imposible que fluya la ayuda internacional. Tras el desplome de los precios del gas en 2015 y la desaparición de los subsidios alimentarios, las organizaciones de ayuda fueron declaradas persona non grata y los activistas castigados por hablar de la realidad. Mientras tanto, los medios turmenos mostraban con frecuencia imágenes de tiendas subvencionadas con estantes llenos de productos. Cuando las cámaras de televisión visitaban ciudades con largas filas para comida, la policía las disolvía y mandaba a la gente a casa. Estas tiendas subsidiadas por el gobierno eran más baratas que el mercado local, pero hacer cola durante horas podría llevar a que alguien se fuera a casa con las manos vacías y aún con hambre. Mientras la mayoría de las personas sufrían, el gobierno introdujo nuevas reglas como en 2018, cuando se prohibieron los coches de color oscuro en Ashgabat. Los coches negros fueron remolcados de las calles, quitados a los propietarios a quienes se les dijo que los repintaran o los perdieran. A un residente que ganaba $285 al mes, se le dijo que la repintura costaría casi $2.000 en un garaje estatal. Si esperaba una semana más, aumentaba a $3.100. ¿Era eso o perder su vehículo? ¿No se les dio una razón a las personas? Ya se había prohibido la importación de coches negros, probablemente alineado con el esquema de color blanco de la ciudad. La imagen es primordial.
En esta ciudad abrasadora también se vetaron los aires acondicionados en los edificios de apartamentos. El gobierno afirmaba que se veían feos y nadie podía discutir sobre la belleza. Mientras la gente pasaba hambre, se erigió un monumento a la Constitución de 606 pies de altura en 2011 que costó 60 millones. Una extravagancia bastante reciente fue una estatua de un perro dorado de 19 pies, o para ser exactos, una libi, la raza nacional de Turkmenistán. El costo es desconocido, pero los políticos turcomanos nunca escatiman en dinero. El llamado Palacio de la Felicidad de Berdimuhamedov, el lugar a donde deben ir los ciudadanos si se van a casar, costó 140 millones de dólares. Pero la mayor extravagancia de todas es la nueva ciudad inteligente, cuyo costo se estima en 3.300 millones de dólares. Una vez acabada, habrá costado 4.800 millones de dólares. Al menos una ciudad inteligente puede conducir a la educación y al desarrollo de la economía. Aún así, podrías preguntarte si un país que no puede alimentar a muchos de sus ciudadanos realmente necesita una ciudad que tenga baldosas táctiles en las aceras y una infraestructura de transporte que haga que Nueva York o Londres parezcan sucias. Entonces, después de todo esto, ¿qué le espera a esta pobre nación rica en petróleo en el futuro? Después de que Berdimuhamedov ganó 2 elecciones en 2012 y 2017, con aproximadamente el 97% de los votos, quedó evidente que la supuesta naturaleza democrática de estas elecciones era otra farsa. Eso no implica que careciera de apoyo. Según una encuesta extraoficial, el 20% de los turcomanos afirmó que votaría por Berdimuhamedov. Aún así, el 20% no es exactamente el 97%. Un hombre explicó que durante el gobierno de Niyazov perdió a sus 2 hijos jóvenes a causa de la heroína. Agradeceré por siempre al presidente por acabar con las drogas. A otros les gustaron las reformas de Berdimuhamedov. Una mujer afirmó desconocer a los demás candidatos. Un oficial anónimo tenía un motivo distinto. Dijo que él y sus colegas en una fiscalía fueron informados por sus jefes de que si no votaban por Berdimuhamedov, serían, cito, considerados traidores. Analicemos más detalladamente las comunicaciones en los medios de la Turkmenistán actual. La Constitución dice que la prensa debería ser libre, pero en la práctica, todas las noticias son propaganda, ya sea de propiedad privada o de medios estatales. La televisión consta de 5 canales, todos estrictamente regulados. Los turcomanos tienen satélite y cable, por lo que las personas pueden ver ciertos programas de Rusia, Turquía y Uzbekistán. Pero definitivamente no tendrán la opción de ver investigaciones periodísticas profundas extranjeras sobre el país que llaman hogar. En cuanto al contenido occidental a través de Internet, Turkmenistán bloquea alrededor de 1/3 de todas las IPs del mundo. No hay Netflix, no hay British Broadcasting Corporation News, no hay YouTube, no hay Rumble, ni ninguna otra plataforma donde potencialmente podrías ver un video sobre política o pobreza en Turkmenistán. Las redes sociales como Facebook, X, Instagram y TikTok también están bloqueadas. ¿Y WhatsApp? Es complicado, lo hablaremos en un minuto. Los sitios web de noticias de Turkmenistán contienen historias sobre visitas de dignatarios extranjeros, asociaciones comerciales con otras naciones y el aumento de la producción industrial del país. No hay muchas malas noticias, así que todo lo contrario a los medios en el resto del mundo. Según historias basadas en la cultura, los cuentos de hadas turcomanos fueron recientemente traducidos a varios idiomas, incluyendo el inglés. Las flores, la comida y los poemas turcomanos están llegando a una audiencia global. En cuanto a los deportes, los medios cubren los muchos logros de sus atletas, pero hay muy poca información sobre el deporte fuera de Turkmenistán. Lo mismo ocurre con los viajes, con muchas historias sobre la belleza de Turkmenistán, un hecho que aparentemente se inculca en la gente como una cuestión de orgullo nacional. Las raras historias de crímenes que se informan consisten en propaganda, una advertencia para todos los ciudadanos que piensan en abandonar su gran país. En cuanto a las noticias de Estados Unidos, hubo una historia sobre 40 turcomanos que fueron deportados de América y enviados de vuelta a Turkmenistán. Estas personas, algunas presuntamente hijos de altos funcionarios, serían citadas para ser interrogadas. En Turkmenistán, las noticias suelen promover una perspectiva positiva siempre que los ciudadanos permanezcan en el país y trabajen arduamente por el bien común. Los medios turcomanos publicaron una historia sobre funcionarios corruptos señalados por negligencia en sus deberes, un artículo popular en países totalitarios cuando alguien debe ser reemplazado. Los medios extranjeros en 2024 afirmaron que los funcionarios explotan cada vez más sus cargos para extorsionar dinero. Según el artículo, la corrupción es un estilo de vida.
Terminemos esta sección de medios con una dama llamada Sarigul Matieva, quien cumplió 117 años en 2025. El artículo explicaba que él le gustaba decir a sus 97 bisnietos que la respuesta a una vida feliz era no dormir demasiado, no estar triste y siempre tener un objetivo. En resumen, esfuérzate y no protestes. Como se mencionó, las redes sociales están bloqueadas en Turkmenistán a menos que se use una red privada virtual para evadir el cortafuegos gubernamental. Un riesgo, considerando que instalar uno es ilegal, y ha habido muchas detenciones. En algunos casos, los detenidos fueron multados o condenados a 15 días de cárcel. Según informes, las empresas que facilitaron la obtención de VPNs podrían ser clausuradas. Los estudiantes que más necesitan Internet para educarse tenían que firmar declaraciones jurando no acceder a sitios web prohibidos y solo conectarse en línea con fines educativos. Los informes en 2021 decían que algunos ciudadanos habían esperado años para obtener su conexión Wi-Fi, y una vez que lo hicieron, los funcionarios les hicieron jurar sobre el Corán que nunca eludirían el cortafuegos. Sin embargo, parece que algunos turcomanos se conectan en línea de vez en cuando y visitan sitios web prohibidos. Aquellos que se conectan en línea a menudo se encuentran defendiendo a su nación, afirmando que no viven en un lugar comparable a Corea del Norte. Algunos dijeron que ven noticias sobre el mundo, van a bares, beben alcohol e incluso fuman en público. Su punto era que son como tú, y no están tan oprimidos como la gente podría pensar que están. Aún así, es un hecho que pocas personas en el país tendrían acceso a este video, y aún menos emitirían una crítica de su país o líderes en un foro público. Dicho esto, ha habido señales recientes de que algo de luz podría penetrar el agujero negro, que es el complejo de comunicaciones de Turkmenistán. Un artículo de noticias reciente dijo que WhatsApp podría ser desbloqueado en el país, y la gente de Turkmenistán podría usarlo. Cito, como la gente en el resto del mundo. En Turkmenistán hay 6.25 millones de suscripciones a telefonía móvil celular en 2021, equivalente a una tasa de penetración de 99 suscripciones por cada 100 habitantes. Había 2.59 millones de usuarios de Internet a principios de 2024, con una penetración de Internet del 39.5%. No obstante, el 65% de las personas no tiene conexión a Internet, principalmente en zonas rurales. En cuanto a la política actual, Berdimuhamedov podría haber permanecido en el cargo hasta 2024. Pero después de una elección repentina en 2022, un nuevo hombre llegó al poder. Aquí es donde la palabra dinastía entra en la ecuación, porque el nuevo líder de Turkmenistán no fue otro que uno de sus hijos, Serdar Berdimuhamedov. En lo que fue otra elección falsa, ganó fácilmente, con el 72.9% de los votos. Ahora gobierna con mano de hierro y su padre a su lado. Los medios estatales lo llaman el hijo de la nación, una señal segura de que desarrollará su propio culto a la personalidad, pero más parecido a su padre que al esquema de gobernante divino de Niazov. En 2025 es complicado declararse divino sin consecuencias, y más aún cometer atrocidades a gran escala. El totalitarismo ha evolucionado para encontrarse con la modernidad, e involucra grandes dosis de relaciones públicas. De hecho, Serdar es joven, guapo y habla inglés, lo que podría hacerlo más atractivo para el público actual. En 2024, Turkmenistán informó un aumento del 6.3% en el Producto Interno Bruto, aunque no está seguro si esto es exacto. Aún así, las proyecciones del Producto Interno Bruto son positivas, con el nuevo líder joven diciendo que invertirá $11.000 millones en infraestructura y modernización. Se espera que el reciente gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India o Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India añada más auge a lo que los políticos dicen que será una economía más diversa en un futuro cercano. También está en camino un nuevo gasoducto a Turquía, lo que mejora aún más la posición de Turkmenistán como un actor importante mientras las naciones europeas buscan reducir su dependencia de Rusia. El país ahora es la cuarta reserva más grande de gas natural del mundo, con el 50% de su Producto Interno Bruto proveniente de las exportaciones de gas. 2023 vio un Producto Interno Bruto récord de 60.6 mil millones al año, pero Turkmenistán sigue siendo bastante pobre. Con una población tan pequeña, un Producto Interno Bruto per cápita de más de $8.000 es mejor que Tailandia, Colombia y Sudáfrica, y mucho mejor que Guatemala, Irán y Vietnam. Por supuesto, el Producto Interno Bruto per cápita no significa mucho cuando tienes una disparidad de riqueza extremadamente criminal en tu país. Como has aprendido, la mayoría del dinero del petróleo es acaparado por las élites.
Estas personas construyen hermosas calles y monumentos para la fama y la gloria mientras meten el potencial bienestar futuro de su gente en cuentas bancarias en el extranjero. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Hace una gran diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima ocasión en MadPack.